Trump nunca hablaba mal de Sheinbaum, pero el otro día en su discurso sobre Venezuela habló y dijo en una entrevista en Estados Unidos de que no estaba haciendo las cosas bien y que había cárteles que controlaban directamente a gobernadores y estaban financiando la narcopolítica. México está dentro de ese hilo de temas importantes para la Casa Blanca. Y efectivamente, en México estamos viviendo en un narcoestado. Trump ha llegado a decir que va a bombardear los cárteles en México. Porque el gobierno de México o es incapaz o es cómplice. Yo creo que más bien es lo segundo. Pues volvemos a The Right News Show y como siempre vamos, porque sabemos que le jode, a hablar de México, del narcoestado mexicano gobernado por la inefable Sheinbaum. El país está en recesión. Los inversores no quieren invertir, las empresas se van porque hay un clima de inseguridad, un país donde te matan y ni siquiera se investiga. Más de 120 periodistas muertos en los últimos años, asesinatos de políticos, de alcaldes, de gente incluso de Morena porque se matan entre ellos. Y ahora con la caída de Venezuela, con la intervención militar de Trump, se abre un horizonte donde Trump directamente cambió su discurso respecto a la presidenta Sheinbaum, a la cual se acercó durante el Mundial, sobre todo el Mundial, pero ahora de repente parece que no le gusta. Stephen Miller dijo que los cárteles controlan narcos, que controlan narcos ya lo sabemos, sino estados, y que Sheinbaum no estaba haciendo lo que tenía que hacer, dijo Trump, y que si no, precisará una intervención. Estamos ya con Arturo Herrera, director de La Derecha Diario. ¿Qué tal, Arturo? Hola Javier, un placer estar acá con vos. Trump ha cambiado. De repente, los que veníamos advirtiendo al gobierno de la Casa Blanca de que Sheinbaum no era una buena persona y de que no estaba peleando duro contra el narcotráfico, pues Trump nunca hablaba mal de Sheinbaum, pero el otro día en su discurso sobre Venezuela habló y dijo en una entrevista en Estados Unidos de que no estaba haciendo las cosas bien y que había cárteles que controlaban directamente a gobernadores y estaban financiando la narcopolítica. ¿Qué te pareció ese cambio de guión de Sheinbaum, no, más bien de Trump hacia Sheinbaum, y si esto abre esperanza en el pueblo mexicano, ¿no? Mira, yo creo que todo está relacionado, obviamente, a los recientes eventos en Venezuela, al reciente extradición, ¿no? Del ex dictador Nicolás Maduro, y como las piezas van cayendo en su lugar, como decir, ok, ya nos ocupamos del tema de Venezuela, nos estamos ocupando de Venezuela, se está diciendo que se van a ocupar también del tema de Cuba. Obviamente, México está dentro de ese hilo de temas importantes para la Casa Blanca. Yo creo que había mantenido una postura de amistad con Sheinbaum por el tema de que este año, no en unos meses, será el Mundial, pero una vez pase todo esto, yo creo que va a ser todavía más confrontativa la postura del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de México, porque efectivamente en México estamos viviendo en un narcoestado. El gobierno tiene áreas enteras en varios estados mexicanos donde no tiene el control y lo tienen en grupos armados, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí esta narrativa. Se trata de no alterar tanto al gobierno mexicano, alterar tanto a Sheinbaum a través de declaraciones directas, pero poco a poco hemos visto que han subido la temperatura. Trump ha llegado a decir que va a bombardear los cárteles en México. ¿Cómo han tomado estas amenazas allí la gobernante, la narcopresidenta Sheinbaum? Mira, el discurso de Sheinbaum y el discurso de Morena es muy repetitivo en ese sentido. Comienzan a hablar sobre derecho internacional, como ya lo hemos visto aquí muchas veces, sobre todo con el tema de Venezuela, comienzan a hablar de soberanía nacional. Y aquí lo interesante es que Trump ha estado insistiendo desde que llegó a la Casa Blanca en cooperación con el gobierno de México, es decir, oye, pues nosotros te podemos ayudar llevando soldados, llevando militares marinos para poder atacar quirúrgicamente al crimen organizado. Y Sheinbaum lo que ha hecho es negar esa cooperación, o sea, no quiere que Estados Unidos se meta en México, lo cual causa muchas sospechas acá. Yo creo que la mayoría de los mexicanos estaría de acuerdo con una intervención de Estados Unidos en México con el tema del crimen organizado. ¿Por qué? Porque el gobierno de México o es incapaz o es cómplice. Yo creo que más bien es lo segundo. Entonces, como todos en México en algún momento hemos sido víctimas del crimen organizado, yo creo que la gran mayoría estaría contenta con esta intervención. Ha habido acusaciones de Estados Unidos contra la embajada venezolana en México, como ha pasado con la embajada de España, que al final han sido centro de operaciones de los narcoterroristas, ¿no? De los negocios oscuros entre Venezuela con México, con España. ¿Cómo va a afectar eso a las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, especialmente considerando el contexto de la captura de Maduro y la intervención estadounidense en Venezuela, si crees que ahora se van a separar más los caminos?
Mira, podemos hablar del tema de las Hay un embajadas. mundial ahora, hay un mundial que debería servir para estrechar relaciones y parece que las relaciones entre México y Estados Unidos van a llegar el peor momento para el mundial de fútbol. Es correcto. Parece que vamos a llegar a un mundial bastante tenso, ¿no? Unas relaciones bastante tensas. Seguramente será aprovechado esto para darle visibilidad al mundo sobre los problemas que tenemos acá en México, ¿no? Sobre el tema de las embajadas. Venezuela, en efecto, ha estado usando las embajadas venezolanas en México para poder, digamos, hacer tráfico, sobre todo en el tema de pasaportes, ¿no? Estados Unidos había denunciado, ¿no? En 2006-2008 que Maduro, como canciller, había movido ganancias del narco de México a Venezuela usando pasaportes venezolanos y embajadas aviones con cobertura diplomática, por decirlo así. Entonces, sobre esto México no tiene tanta vigilancia como tal sobre las embajadas de Venezuela en México, pero lo que sí ha pasado, por ejemplo, que podría tensar más las relaciones, y es que en el 2022 había un avión de una línea aérea llamada Entrasur, un Boeing 747, que llegó a Querétaro para cargar mercancía y seguir su camino hacia Sudamérica, pero en Argentina fue inmovilizado este avión, ¿no? ¿Por qué? Porque el avión tenía en su cargamento, o más bien dentro de sus pasajeros, tenía terroristas con pasaportes falsos, ¿no? Entonces estamos hablando de que México, por lo menos desde el 2018, ha sido activamente cooperativo con Venezuela para poder transportar ya sea terroristas en esta situación o incluso se sospecha de mercancía ilícita. Habéis publicado una exclusiva en La Derecha Diario México, ¿no? Esta semana que ha dado mucho que hablar ahí. Cuéntame. Mira, hemos estado dando seguimientos a varios temas, ¿no? Porque hay una especie de eje. Cuba, hay un eje Cuba, Venezuela, México. Hemos estado cubriendo perfectamente el tema, por ejemplo, de los combustibles ilegales, o sea, cómo México ha estado regalando petróleo y gasolinas a Cuba. También recientemente sobre cómo los médicos cubanos en México han tenido una vida de oro, que yo le he dicho antes, no son médicos, son espías. Y más recientemente, y esto ha sido muy interesante, que desde el 2018, o sea, cuando llegó, digo, desde el 2019, cuando llegó López Obrador al poder, comenzó a contratar servicios de mensajería y paquetería internacional para enviar paquetes a Cuba e Irán, ¿no? A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo cual es bastante interesante, ¿no? Porque México tendría que contratar servicios profesionales para enviar todos estos paquetes a Cuba e Irán. Ujú. Volviendo al tema de las relaciones diplomáticas, ¿qué implicaciones legales o Seoane podrá tener el uso de territorio mexicano para encubrir operaciones de narcotráfico con protección diplomática, como parece que están haciendo? Porque aquí en todas las tramas de corrupción aparece el hijo del expresidente AMLO, vemos a uno de ellos también, uno de sus hijos, paseando por calles carísimas con tiendas caras, es decir, tienen un nivel de vida los políticos mexicanos, sus hijos, que está claro que están sacando la plata de algún sitio, sabiendo que en México hay narcopolítica, la deducción sería lógica de que el narcotráfico está financiando el alto nivel de esta gente, el huachicol y todas las tramas fraudulentas, ¿no? Mira, Javier, ojalá solo fueran los hijos del presidente, pero estamos hablando que en México los políticos tienen un nivel de vida que no va acorde a sus ingresos legalmente reportados. Sobre consecuencias legales que tendría, bueno, aquí en México se pueden tener consecuencias legales por cooperar con el crimen organizado, pero estamos hablando de que el sistema de justicia en México ya fue tomado por Morena, por el gobierno. Entonces, si gobierno y crimen organizado están cooperando y tienen a su favor también el sistema de justicia, estamos hablando de que aquí en México hay poca o nula consecuencia, ¿no? De hecho, recientemente eh, la Secretaría de Seguridad, ¿no? Encabezada por Omar García Harfuch, había de, avisado o había celebrado la detención de un buque, de un tanque, ¿no? De un buque que tenía toneladas de huachicol fiscal de petróleo, de combustibles de contrabando, de diésel, de gasolinas y demás, pero resulta que Hacienda reportó que se perdió, no se extravió la mitad de esa incautación. Entonces también es bastante sospechoso. Y sobre consecuencias a nivel internacional, bueno, ya hemos visto que el derecho internacional aparentemente solo sirve para defender dictadores, ¿no? Por eso
lo dicen, ¿no? Con Nicolás Maduro, que hay que respetar el derecho internacional. Pero la realidad es que el derecho internacional se basa básicamente en lo que tú estás haciendo para afectar a Estados Unidos. ¿En qué sentido? Bueno, pues Estados Unidos ya nos demostró que ellos sí pueden hacer valer la ley a través del uso de sus Fuerzas Armadas. ¿Qué hace falta en México? Un candidato como Milei. Yo creo que en México lo que hace falta es un candidato. Efectivamente, siempre nos van a hacer falta muy buenos candidatos. Yo tengo buenos ojos en varios aquí en México, principalmente, por ejemplo, el empresario Ricardo Salinas Pliego, que yo creo que podría unificar a toda la oposición, que también es lo que hace falta mucho, que la oposición actualmente parece estar deshecha en México. Pero más que un candidato, hace falta una activa batalla cultural, es decir, convencer a la gente de la situación que se vive actualmente y de cómo llegamos hasta acá, ¿no? Por ejemplo, con lo pasado en Venezuela, ya varios periodistas mexicanos que se dicen de izquierda han estado diciendo que la revolución es buena, pero que la gente que estuvo en la revolución no era tan buena, ¿no? Estamos hablando de que están tratando de blanquear el socialismo, están tratando de blanquear cómo eh, cómo ha funcionado el panorama político a nivel mundial, ¿no? Están tratando de blanquear a la izquierda. Entonces, lo que hace falta en México es que haya todavía más medios de derecha, que haya más periodistas comprometidos con la verdad y que no tengan miedo a ser políticamente incorrectos. Pues con la actualidad sobre México, sobre la narcopresidenta y sus lazos con Venezuela, despedimos este programa. Un saludo también a todos los argentinos que nos seguís, soy la comunidad que nos sigue, he hecho mucho de menos Argentina, seguimos dando la batalla cultural, el presidente Milei vendrá próximamente de Estados Unidos, sigue bajando la inflación, sigue atrayendo inversiones y sigue llevando a los zurdos a la mínima expresión y ahora desde la Cámara de Diputados con esa mayoría va a imponer esas reformas laborales, esas reformas fiscales para atraer más inversión, más prosperidad después de décadas de corrupción, de la condenada Cristina Fernández de Kirchner, de esta que se hacía fotos con Maduro, que se hacía fotos con Irán y con todo lo peor del foro de Sao Paulo. Ahora tenemos un líder de la libertad, Javier Milei, junto a Trump, junto a Meloni, junto a Bukele, junto a Rodrigo Paz, junto a Kast en Chile, y la ola es imparable. Ojalá llegue a Europa, donde mis compatriotas españoles están dormidos, salgan a la calle y denuncien a ese gobierno de Pedro Sánchez de la corrupción, que colocaba a prostitutas con dinero público, que tiene prácticamente a todo su entorno o metido en prisión o investigados por corrupción. Y hablo de su mujer y de su hermano. No nos olvidamos de España, vienen ahora elecciones importantes en Aragón, en Andalucía, en Castilla y León. Voten contra Sánchez y no se relajen. La izquierda sigue votando por ese miedo a Vox, cuando Vox es un partido democrático, y vamos a seguir defendiendo a Santiago Abascal, a Ayuso y a todos los líderes que tienen que llevar la libertad a España, un país hermano, pero que desgraciadamente está pasando por los mejores momentos, los peores momentos de la historia. Y en The Right News Show lo vamos a contar. Así que muchas gracias, síganos en YouTube, suscríbanse, síganos en las redes sociales, compartan este programa que los zurdos, Univisión, Telemundo no les gusta, ya se están quejando, porque desmontamos todas las mentiras contra Trump, contra la ICE Operation y contra todo lo que hacen bien los republicanos, que ellos tratan de esconder para que gane Miami, como ha pasado el socialismo, para que gane Mandani, el comunista, en Nueva York. Así que un abrazo y nos vemos el próximo domingo a las 8 de la tarde, hora Miami. Muchísimas gracias.